Esta conferencia está a cargo del arquitecto Manuel Arroyo Balhaus. El arquitecto cuenta con el título de arquitecto superior por la Universidad Politécnica de Madrid. Cuenta con diversos estudios de especialización en instituciones tanto nacionales como del extranjero. Profesional con más de 30 años de experiencia en la industria de la construcción, responsable del desarrollo del negocio, exportación y estrategias de implementación de materiales especiales para el hormigón en Latinoamérica. Actualmente se desempeña como gerente de MIPOR en Latinoamérica. Dejo con ustedes al arquitecto Manuel Arroyo Balhaus. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, ingeniero Jorge Becerra, y muchas gracias por la oportunidad que nos ofrece el Colegio de Ingenieros del Perú de hacer estas exposiciones, así como también la colaboración y el apoyo de la Asociación de Ingenieros Militares, General División José del Carmen Martín Arista. Muy agradecido por esta oportunidad. Les estoy hablando desde España. Yo generalmente resido en España, pero estoy en continuos viajes a Latinoamérica, pues a Chile, a Perú, a Colombia y a otros mercados también latinoamericanos, puesto que soy el gerente de la compañía MIPOR Materiales Especiales, el gerente para Latinoamérica. Y lo que quería exponer en esta media hora que me ofrecen es algo añadido a lo que ya han explicado los ingenieros Jaime Tapia y Joel Ojeda, pero un poco más particularizado para las vías y para los casos en que necesitamos utilizar el concreto y mejor el concreto fibroreforzado en vías. Entonces voy a empezar con la presentación, que hay alguna diapositiva que es parecida a las anteriores, pero porque por la organización de mi presentación lo he encontrado necesario, ¿no? Entonces, espero que se esté viendo. O sea, es las fibras de polipropileno MIPOR, una oportunidad de mejora técnica y económica en las vías. Hago una pequeña introducción en la que hablo de que el mejoramiento vial en Perú es un asunto importante, como siempre es importante un mejoramiento del desarrollo del país, aborda fortalezas para favorecer un crecimiento social y económico allá donde sea necesario y reduce las debilidades que precisamente pueden perjudicar a su desarrollo. Existen amenazas como son los desastres naturales, bien conocidos allá en Perú, una mala conservación, un mal mantenimiento, un deterioro prematuro por haber utilizado unos materiales de baja calidad o por estar en unos lugares de mucha problemática climatológica, ¿no? Entonces con todo ello surgen las oportunidades de mejorar los tránsitos, con unos concretos que se busque que esos concretos sean de rápida ejecución, sean duraderos y que ofrezcan una alta y buena tecnología. Aquí en esta presentación, en esta diapositiva, pues se ven intervenciones del Ministerio de Defensa y del Ejército para esa ayuda al desarrollo en poblaciones, ¿no? El aporte de la ingeniería militar para el desarrollo en las vías de Perú, y creo que es importante seguir con ese camino, pero no solamente, lógicamente, a través del Ministerio de Defensa y a través de los ingenieros militares, sino cualquier empresa, cualquier constructora que pueda aportar pues su granito de arena al desarrollo del país, pues es satisfactorio. Bien, ¿cuáles son los beneficios del uso de la fibra de polipropileno? El concreto es un elemento rígido, es muy resistente a compresión, pero no es nada resistente a flexión.
A flexión, tú coges una barra, tomas una barra de concreto sin ningún tipo de fibra, ningún tipo de armado elástico y la puedes partir fácilmente con poco esfuerzo. Eso, entonces, es lo que necesitas mejorar en el concreto. No la compresión, sino la flexotracción y la tracción. ¿Y eso cómo se consigue? Pues se consigue con un elemento elástico. Un elemento elástico que, bueno, antaño ya en el adobe ya se utilizaba ese elemento elástico que es la paja, el pelo de caballo, etcétera. Y ahora ya, bueno, pues el desarrollo tecnológico ha llevado a que esos elementos se sustituyan por elementos sintéticos, bien se llamen fibras sintéticas o incluso también fibras metálicas, ¿no? Pero que aportan a toda la masa del concreto, le aportan una ductilidad en todo el volumen del concreto. ¿Qué ventajas ofrecen también las fibras sintéticas adicional a la malla? Pues, lógicamente, el nulo riesgo de oxidación, son mucho más estables químicamente, puesto que no se ven afectadas ni por los álcalis, ni por los ácidos, ni por las sales. En ambientes marinos, por ejemplo, Perú tiene mucha costa, en ambientes marinos nos encontramos con un deterioro de las estructuras bastante importante precisamente por esa cuestión y por ello se aporta mayor durabilidad. He de decir que para nosotros, para mí es importante y creo que debería ser importante a la hora de elegir una fibra sintética, es que deben de ser de polipropileno virgen y de alto módulo de elasticidad. ¿Por qué? Porque si están fabricadas con polipropileno virgen, precisamente gracias a ello se puede conseguir un alto módulo de elasticidad, que es la relación entre la tracción y la elongación o la deformación. Si tú consigues en la hora del proceso de fabricación de la fibra, en el estiraje, consigues un alto estiraje, una vez que esa fibra esté fabricada y esté dentro del concreto, cuando vaya a fisurar el concreto, cuando vaya a romper el concreto, esa fibra ya no va a estirarse más, con lo cual va a absorber muchísimo mejor la energía de los impactos, la energía de los movimientos que pueda tener ese concreto. Por tanto, es importante que el módulo de elasticidad sea alto y que precisamente eso se consigue con un polipropileno virgen. Esta es una presentación, o sea, una diapositiva ya presentada antes, pero consideraba que es importante, puesto que aquí estamos hablando de las fibras del polipropileno, pero no solamente las macrofibras, sino también las microfibras, que como el ingeniero Joel Ojeda ha explicado perfectamente, ayudan a evitar la microfisuración y al control de las retracciones en el estado plástico del concreto, que son las primeras edades, las primeras horas. Las macrofibras lo que están aportando es una resistencia a la flexotracción y una absorción de energía gracias a que son unas fibras estructurales. Tienen unas longitudes de unos 50 milímetros más o menos, las nuestras de 48, hasta también de 60 milímetros, y que sustituyen totalmente al mallazo de fierro. Aquí se ve cómo en un ensayo aparecen bastantes fibras en todo lo que es el volumen del concreto. Si esto fuera un pavimento con una malla de fierro, pues tendríamos la malla de hierro solamente en un estado bidimensional y no tridimensional como son las fibras. Entonces quedan repartidas en todo el espesor de la losa, algo que le da importancia, puesto que cualquier punto de la losa o de la solera o del pavimento va a verse, va a tener fibras que soporten esa absorción de energía. Y ya, por supuesto, una combinación de microfibras y macrofibras es el mejor sistema para armar un concreto. Por un lado, se minimiza la posibilidad de aparición de microfisuras y, por otra parte, se aporta la continuidad del sistema y se cosen las posibles fisuras que se produzcan durante el uso del pavimento.
Como también se ha explicado, estos son los 3 productos que nosotros empleamos. La MPH Fiber Plus 48, que es una fibra estructural y que fundamentalmente la empleamos en túneles, en minería, en taludes, pero que también perfectamente se puede utilizar para losas y pisos, y de hecho se usa. Esta mesofibra, la P36, que tiene una característica especial, y es que por su forma y su elasticidad quedan embebidas dentro del concreto y no aparecen en la superficie, algo que a veces a los constructores de soleras no les gusta que aparezca en la superficie. Entonces, esta no aparece en superficie y luego tenemos la microfibra. Hay que tener en cuenta que esto, alrededor de 41.000 fibras crean una red, o sea, 41.000 fibras por kilo son las que están introducidas en 1 metro cúbico de concreto. Aquí pasamos a 83.000 fibras más o menos por kilo, y aquí, bueno, estamos hablando ya que es un elemento muy pequeño, de micras, y estamos hablando de 180 millones de fibras por kilo. ¿Qué importancia tiene la fibra? Pues en este vídeo, que dura 5 o 6 minutos, pero que es bastante ilustrativo, se puede ver la diferencia entre un bloque de concreto hecho sin fibras y otros hechos con microfibras y con macrofibras estructurales. Vamos a ver. Creo que el sonido no se reproduce, pero no importa. No importa. Estamos hablando de 4 ensayos, ¿no? Primero sin fibra, segundo con fibra, microfibra, a razón de 3 kilos por metro cúbico. Y lo último ya es con fibra macrosintética, que es de unos 4 kilos y medio por metro cúbico. Bien, este es el caso de un concreto sin fibras. Con lo cual, ante impactos, lo que es un martillo hidráulico, ante los impactos, el concreto va a quedar partido en muy poco tiempo. Tiene su resistencia, por supuesto, pero ya ha partido. Ya no tiene ninguna función. Es algo que ya se ha separado, se ha partido y ya no tiene ninguna función estructural. Vale, 7 libras... estos son 4 kilos y medio de macrofibra sintética estructural. Estamos haciendo el mismo tipo de ensayo y hemos empezado ya a darle una serie de severos impactos, que esto bien podría ser perfectamente también la similitud de un sismo. Bien, aquí en la parte inferior estamos haciendo la prueba con una microfibra que no tiene carácter estructural y está a razón de 1,5, 6, como de 1 kilo, no, 1,5, sí, como de 1 kilo por metro cúbico. Una dosificación baja, puesto que la microfibra se dosifica entre 0,6 y 1,5 kilos por metro cúbico. Estamos hablando de que, a pesar de tener fibras, estas fibras no son estructurales en la imagen inferior. Esta, en cambio, sí es estructural. Bien, hemos conseguido 32 segundos para ya partir la probeta y que ya no tenga ninguna función. Aquí seguimos todavía impactando severamente al bloque de concreto. Bien, este es otro tipo de microfibra, monofilamento, pero también estamos hablando de lo mismo. Aquí son 0,6 kilos por metro cúbico. Y estamos hablando de microfibras. Volvemos a hacer el ensayo. Vemos que aquí todavía
la probeta tiene resistencia y aquí ha tardado 32 segundos, muy similar a la otra. Bien, aquí está costando muchísimo al operario dividir el bloque en dos, puesto que hay muchas fibras que están metidas en la masa del hormigón, del concreto, en la masa del concreto, y le está costando, a pesar de que ya el concreto no tiene una función tan estructural, sí que sigue manteniendo algo de función, bastante función estructural, gracias a la existencia de las macrofibras estructurales. Por tanto, la diferencia entre la existencia de una macrofibra estructural y la no existencia de fibras o la existencia de fibras no estructurales, pues es muy importante. Hay una gran diferencia. Bien, ya casi lo consigue. 3 minutos, 15 segundos. Pero se ve que ha costado también separar las dos partes, ¿no? Resumen, sin la existencia de fibras son 22 segundos lo que se ha tardado esos impactos severos en partir el concreto. Con las microfibras entre 32 y 35 segundos, es decir, se ha mejorado, pero no lo suficiente, y ya con la macrofibra sintética se ha llegado a 3 minutos y 15 segundos, es decir, se ha multiplicado pues por 6 o por 7 el tiempo de rotura. Por tanto, la resistencia. Bien. Esa es la importancia que tienen las macrofibras sintéticas estructurales dentro del concreto en la masa del hormigón. ¿Cómo hacemos nosotros para poder evaluar y poder dosificar esas fibras, ¿no? Esa cantidad de fibras? Bueno, pues eso lo hacemos con una serie de métodos de cálculo. El método de cálculo que más empleamos nosotros, que tenemos patentado con unas hojas de cálculo, es en base a la TR34, que es de la Concrete Society y que es la que está más ampliamente reconocida y se emplea a nivel global. Hay muchos tipos de métodos de cálculo, pero la que recibe, o sea, la que tiene mayor información de toda una serie de cuestiones es la TR34, que es la que utilizamos nosotros como base para nuestros cálculos. Entonces, bueno, introducimos una serie de datos que son, estamos hablando ya de pavimentos, ¿no? De pavimentos, de viales, de losas, soleras. Introducimos las cargas estáticas y dinámicas, introducimos la reacción del terreno, algo muy importante, el terreno tiene que estar bien compactado, el tipo de concreto a emplear y consideramos una serie de cuestiones que es la resistencia residual de la fibra, que es el dato importante que nos da en unos ensayos de laboratorio lo que es la capacidad para resistir, una vez roto el concreto, una vez fisurado el concreto, la capacidad que tiene esa fibra de resistir y de continuar uniendo las piezas de concreto. El estudio de tránsito de vehículos y el espesor del elemento, la cuneta, el vial. Bueno, pues se meten una serie de datos, se estudia el tránsito, en caso de que sean viales, se estudian una serie de cuestiones y de ahí ya sacamos pues toda una serie de datos donde consideramos los momentos últimos, las resistencias características del concreto, tanto a compresión de probeta cilíndrica como cúbica, una serie de cuestiones. Las cargas últimas de diseño para camiones, etcétera, etcétera. Toda una serie de cuestiones que ya dan una serie de datos y lo que hacemos es analizar esas cargas y esas tensiones tanto en la parte interna de la losa como en el borde como en la esquina. O sea, los puntos débiles que son el borde y la esquina también los estudiamos. Y de ahí, bueno, pues consideramos una serie de factores, de momentos y de cargas y ya obtenemos los factores de diseño y los valores de diseño que nos hacen dar la dosificación correcta de
de fibras, que normalmente estamos hablando de entre 3 y 4 kilos por metro cúbico. ¿Qué conseguimos con todo esto? Pues una optimización económica. Esta es una imagen de la mesofibra, la que es un poco trenzada. En esa evaluación económica vemos que la fibra sintética con una dosificación normalmente de 3 a 4 kilos, con un precio referencial de 5,2 dólares por kilo, pues tenemos un costo por metro cúbico de concreto de 15 a 20 dólares. ¿Qué ocurre? Eso mismo con fibra metálica, donde necesitamos de entre 15 y 20 kilos por metro cúbico, con un precio referencial ahora mismo de unos 2 dólares el kilo, pues estamos hablando de 30 a 40 dólares. Ya hay una diferencia del doble. Pero si vamos a malla metálica, todavía la diferencia es mayor. Si utilizamos una malla metálica, solamente lo que es el material, bueno, pues entre 35 y 40 kilos por metro cúbico, que es normalmente las necesidades de kilos de malla de cierro que necesita un metro cuadrado o un metro cúbico de concreto. El precio referencial 1,15, pues el costo al final estamos entre 40 y 46 dólares. Aquí lo explico un poco más. Aquí es un ejemplo, por ejemplo, de considerando 1.000 metros cúbicos de concreto, 1.000 metros cúbicos de concreto, que si el concreto fuera de 10 centímetros, bueno, estaríamos hablando de 10.000 metros cuadrados, bueno, 1.000 metros cúbicos de concreto. Con una fibra metálica, una dosificación de 15 kilos por metro cúbico, es un equivalente a 3 kilos de fibra sintética. Entonces, la diferencia entre utilizar fibra metálica y fibra sintética en estas dosificaciones está en un ahorro de 14.000 dólares para 1.000 metros cúbicos. Para el caso ya de una solera que requiera mayores prestaciones, que requiera unos 20 kilos de fibra metálica, que son 4 kilos de fibra sintética aproximadamente, estamos hablando ya de 19.000 dólares de diferencia, es decir, la mitad. Esto también es la mitad. Pero ya la diferencia importante también, y aquí es en un ahorro comparativo entre la fibra sintética y la malla metálica. Aquí hemos considerado un pavimento de 20 centímetros de espesor, una malla de acero típica de 3/8 de pulgada, una cuantía de 7,6 kilos por metro cuadrado, que son 38 kilos por metro cúbico. Y bueno, el costo del acero, podemos estar equivocados, pero es aproximadamente de 4,25 soles el kilo. Esto da 1,15 dólares el kilo de malla de hierro. Pero, y aquí no estoy considerando la mano de obra. Lógicamente, la mano de obra en el caso de fibras no es necesaria, puesto que no hay que hacer nada más que lanzar, verter la fibra en el mixer, moverlo y ya está. Aquí, en cambio, hay que colocarla. Aún así, solamente por los costos de material, estamos hablando de más del doble. O sea, estamos hablando ya aquí de unos 23.000, casi 23.000 dólares de diferencia para 1.000 metros cúbicos de concreto. ¿Qué otra serie de cosas podemos mejorar? Porque estamos hablando de que queremos hacer viales de forma rápida, de forma eficaz y que sean durables. Bueno, en la fabricación in situ. La fabricación in situ, que esto ya lo hemos empleado en Colombia, con una máquina que realiza las cunetas prefabricadas, se ahorra ya más tiempo todavía, se ahorran medios manuales, lógicamente, y se reduce un riesgo de una mala ejecución, puesto que la ejecución también tiene que ver mucho con el personal que utilicemos, que tengamos a nuestro cargo. Se ha demostrado que entre una cuneta hecha por medios manuales y una cuneta hecha por medios mecánicos prefabricados, estamos hablando de una reducción de los costos de operación de un 25% y un rendimiento diario que aumenta en un 300%. Esto solamente hay que estar moviéndolo y ya lo va ejecutando directamente.
Aquí vemos cómo queda una cuneta. Esto es un caso real, transversal del Sisga en Colombia, ¿no? Bueno, más adelante lo explico. Un cuadro un poco comparativo un poco de los costos. El valor de la máquina ya ha pasado, porque estos son pesos colombianos, ya ha pasado de dólares, es de alrededor de los $25.000. ¿Qué pasa? Esto hay que unirle pues, el mantenimiento, el combustible, los operadores, 2 operadores se necesitan solamente, los viáticos y la provisión de varios. Bueno, pues al mes yo tengo un costo de $3.300, que supone un costo de $133 diarios utilizando esta máquina, sin los materiales, por supuesto. Este costo es bastante bajo. Pero si yo consiguiera, que es muy sencillo, conseguir hacer 150 metros lineales de cuneta en un día, estamos hablando de que no llegamos ni al $1 de costo por metro lineal de cuneta. Bien, ya paso a explicar una serie de ejemplos. Estos, precisamente, algunos están hechos con la cuneteadora, que son huellas y vías carrozables. Estos son ejemplos en Colombia para poder llegar a lugares inhóspitos, lugares de difícil acceso y que además, bueno, pues por la meteorología y estamos hablando de selva, bueno, pues hacer toda una vía completa pues es costoso, y yo lo que realmente necesito es que lo que se llama la placahuella, es decir, por donde van a pasar los vehículos, que tenga esa resistencia y esa capacidad de flexotracción. Y aquí es como se hacen las placahuellas o las vías carrozables en Colombia. Esto es el caso que había explicado. Esta obra se hizo en parte con esta maquinaria para hacer una cuneta prefabricada. Hay que tener en cuenta que estas cunetas es una vía transversal del Sisga en Colombia, que dada la poca anchura de la vía en muchos puntos, la cuneta debía ser un elemento estructural para que cuando se cruzaran 2 camiones, pudiera uno de los camiones meterse dentro de la cuneta para dejar pasar al otro, al que venía de frente. Por tanto, la cuneta tenía que ser estructural. Y se hizo con las fibras de polipropileno estructurales. Esto fueron 3 kilos por metro cúbico de macrofibras. Y bueno, pues lleva esto construido ya 4 años y sin ningún tipo de problema. Otro ejemplo del empleo de las macrofibras ha sido también unas cunetas para el ferrocarril central de Uruguay. Es un ferrocarril que atraviesa todo el país, y todas las cunetas de pie de talud, todas las cunetas en los bordes de las vías, pues se han utilizado la macrofibra sintética estructural, se hicieron los diseños y se aprobaron. Otro tipo de cunetas, bueno, en España tenemos casos en los que las cunetas a veces no solamente, lógicamente, tienen que hacer la función de recogida de aguas, sino también de absorber caídas de piedras y absorber esos impactos, porque la cuneta Ritchie, que es el tipo de cuneta, es una cuneta ancha que tiene que recoger el agua de lluvia, pero tiene también que recoger pequeñas piedras. Lógicamente hay algunas que son imposibles, pero unos derrames, unos huecos, los tiene que recoger para que no invadan la vía. Y tienen que tener esa resistencia al impacto. Por eso es importante que la fibra el hormigón esté mezclado con fibras para tener una alta resistencia al impacto. Bueno, más ejemplos que ya en España de vías, canales. Esto es un canal de riego que es en Lérida, una zona de España, donde se utilizaron el hormigón con fibras. Una serie de intervenciones en Málaga promovidas por la municipalidad, donde se han hecho muchos viales con concreto con fibras. Aquí se ve el caso que antes ha explicado Joel Ojeda, el ingeniero Joel Ojeda, de cómo todas las fibras están en todo el volumen del concreto
y cualquier fisura va a verse, va a haber impedido su propagación por la aparición de las fisuras, de las fibras. Bueno, esto es lo que quería explicar en mi presentación y espero que haya sido suficientemente clara y que lo hayan podido visualizar correctamente. Bien, entonces ahora, un momento, lo dejo ahí. Muchas gracias, arquitecto Manuel Arroyo. A continuación tenemos una serie de preguntas que nos han estado llegando. Voy a mencionarle las que tengo a la mano. La primera, pide si podría ampliar la información o especificar los casos en los que se debe emplear macrofibra, mesofibra y microfibra. Bien, vamos a ver. La microfibra es recomendable utilizarla siempre en todos los casos en los que tengamos un concreto que vaya a tener una retracción por secado rápido, es decir, cualquier concreto en un ambiente seco va a secarse demasiado rápido, va a perder mucha humedad demasiado rápido, por tanto va a contraer. Las microfibras van a evitar que esa contracción provoque microfisuras. Pero no solamente en esos casos, sino prácticamente en cualquier caso de cualquier tipo de pavimento, solera, losa, es recomendable meter, aunque sean solamente 0,6 kilos por cubo de concreto, para conseguir que la aparición de microfisuras, que siempre van a aparecer, siempre va a existir una microfisura, se vea reducida al máximo posible. Eso para el caso de la microfibra. Y para el caso de las macrofibras, para la macrofibra estructural MPH48, la macrofibra propiamente dicha, se puede utilizar en cualquier tipo de pavimento, y la mesofibra igual, se puede utilizar en cualquier tipo de pavimento. Ambas son estructurales, pero ¿qué diferencia hay? Que la mesofibra no aparece en superficie. Entonces, si queremos tener una superficie perfecta, pulida, que no se vea ni una fibra, entonces utilicemos fundamentalmente la mesofibra. Que no nos importa que en la superficie aparezcan algunas fibras, pues utilicemos la macrofibra, la 48. Pero también insisto en otra cosa, y es, nosotros necesitamos tener un pavimento perfecto cuando el primer día, el día que se inaugura, el día que lo va a ver el cliente. Estupendo, pero el cliente, ¿qué va a hacer con esa solera ya terminada? La va a llenar de camiones, va a mover mercancía, etcétera, etcétera. Va a mancharla, porque esto es inevitable, va a caer grasa, aceite. ¿Me va a importar mucho tener unas pequeñas fibras por ahí asomando cuando va a estar el concreto, el piso va a estar dentro de 2, 3, 4, 5 meses todo manchado, todo sucio? ¿Me va a importar algo? O sea, es una cuestión también un poco estética. Por tanto, si queremos que esté perfecta, la mesofibra, perfecta de acabado. Si no nos importa, la macrofibra. Creo haber podido explicarlo correctamente. Sí, perfectamente, arquitecto. Otra que también están indirectamente relacionadas, otras preguntas. Ahí tiene usted en pantalla una pregunta que nos envían de estudio, bajado de las redes. Que las fibras lo hacen impermeable. El concreto, no, el hormigón, el concreto debe de curarse de la misma forma, no lo hacen impermeable. Las fibras hacen impermeable, lo que hacen las fibras es, la microfibra, es crear una capa superior que evita la evaporación rápida del concreto, o sea, la deshidratación rápida del concreto, pero no lo hacen impermeable. Lo hacen un poquito más impermeable, pero no, esa no es su función. Su función es evitar fisuras, microfisuras o macrofisuras. Si este concreto fibroso no requiere el curado, no, requiere del curado normal. O sea, los curadores de concreto y el curado es fundamental en el concreto
regar el concreto, curarlo correctamente, dependiendo de la temperatura ambiente. Si es muy seca, hay que regarlo. Eso siempre. ¿Qué ocurre? Que con la microfibra vamos a conseguir mejorar eso, pero no lo eliminamos. Tienen pantalla. Buenas noches. Ante los agentes climáticos que sufre el concreto, ¿esta fibra tendrá una mejor resistencia a la humedad o al salitre, que son el mayor enemigo del concreto? Y otra pregunta, ¿se puede usar esta fibra ante la continuación de estructuras por concreto nuevo a estructuras antiguas de 5 años? Bueno, la primera pregunta, si la fibra tendrá una mejor resistencia a la humedad o al salitre. La fibra lo que hace es ayuda al concreto a tener mayor durabilidad, puesto que cualquier elemento metálico que esté introducido en el concreto, llámese mallazo, malla de fierro o llámese fibra metálica, el concreto se va a fisurar y va a aparecer una fisura en cualquier punto. Por esa fisura entran el carbonato cálcico, entra la humedad, entra el salitre y va a deteriorar y va a oxidar el elemento metálico. La fibra sintética no la va a oxidar, no la va a deteriorar. Ni el salitre, no se va a ver afectada por el salitre, por la alcalinidad del cemento, por el carbonato cálcico, por nada de eso se va a ver afectada. Entonces va a dar mayor durabilidad a lo que es el elemento estructural, que es el pavimento de concreto. Esta fibra ante la continuación de estructuras, por concreto nuevas estructuras antiguas de 5 años. Vamos a ver. No. Si estamos hablando de unir una estructura con otra, no. Nosotros, las fibras son estructurales, pero son sustitutas de la estructura pasiva, es decir, de la segunda estructura, por decirlo de alguna forma, mallazos de fierro, etcétera, etcétera. No se consiguen sustituir de momento las fibras, o sea, la estructura primaria, es decir, la armadura primaria de hierro por fibras. No se ha conseguido todavía. Si eso es lo que me está consultando, no. Otra cosa es que yo tenga una estructura deteriorada y que un pavimento, una zona deteriorada, y que encima de ella coloque yo una capa de concreto con fibras. Entonces, eso sí, perfecto, va a quedar perfecto y vamos a poder solucionar el problema de una estructura antigua y deteriorada. No le escucho, el ingeniero. Tenemos un par de preguntas más, arquitecto. Sí. Nos consultan acerca de la importancia del módulo de la elasticidad en la fibra. Sí, bueno, es lo que he comentado. El módulo de elasticidad en la fibra, el módulo de elasticidad o el módulo de Young es la relación entre la tracción y la deformación. O sea, yo cojo una fibra, la estoy traccionando y a ver cuánto está deformándose esa fibra. Estamos hablando de un plástico, con lo cual algo se va a deformar. Si yo comparo una fibra sintética de polipropileno con una fibra metálica, lógicamente la fibra metálica tiene un altísimo módulo comparado con la fibra sintética. Tiene mucho más alto módulo, puesto que me va a costar muchísimo más estirar, tensionar y estirar una fibra metálica, una fibra de hierro, que una fibra sintética, lógicamente. O sea, todo tiene un límite, pero es por cuestión de la materia por la que está fabricado. Entonces, nosotros tenemos que conseguir llegar a un módulo de elasticidad alto porque tenemos que conseguir que la deformación de esa fibra sea la mínima cuando el concreto haya roto, entonces el concreto tiende a abrirse. Si yo consigo que esas fibras estén sujetando esas piezas de concreto al máximo posible, pues conseguiré la estabilidad, la estabilidad de la solera. El concreto tiene un módulo de elasticidad, el propio concreto tiene un módulo de elasticidad de 35 gigapascales. Una fibra metálica tiene un módulo de elasticidad de unos 200 gigapascales.
y nuestra fibra sintética tiene un módulo de unos 21 gigapascales. Está cerca del módulo de elasticidad del concreto, pero muy lejos del módulo de elasticidad de la fibra metálica. Pero ¿para qué quiero tanto módulo de elasticidad de una fibra metálica si el concreto ya va a deformarse a los 35 megapascales? Con lo cual, lo que buscamos es que ese módulo de elasticidad sea el ajustado para corresponder y acompañar en la deformación al concreto. Gracias, arquitecto. Y finalmente, polipropileno virgen versus polipropileno reciclado. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales? La diferencia fundamental es que si nosotros utilizamos un material de polipropileno reciclado, este material va a contener siempre impurezas, porque es un material reciclado. No es un material puro virgen, es un material reciclado. Por tanto, para conseguir precisamente ese módulo de elasticidad, ese módulo de Young alto, nunca lo conseguiremos con un polipropileno reciclado, puesto que en el proceso de fabricación de la fibra debemos de estirarlo al máximo posible. Si nosotros estiramos al máximo posible un polipropileno reciclado, este va a partir porque contiene las impurezas que tiene, lógicamente, un polipropileno ya utilizado. Pero, en cambio, si el polipropileno es virgen, sí que vamos a poder llegar a una relación de estiraje máxima, que es la que da el polipropileno. Tiene un estiraje para llegar a esos 20 gigapascales, no más, 20, 21 gigapascales, que se consigue con el polipropileno virgen al conservar todas sus propiedades, y no el polipropileno reciclado, que no tiene ya todas las propiedades y además viene con impurezas, como es normal. No podré estirarlo tanto, por tanto no podré tener un módulo de elasticidad alto. O sea, esa es la diferencia. Nosotros solamente utilizamos polipropileno virgen precisamente por eso. Muchas gracias, arquitecto Manuel Arroyo. Y estamos llegando al final de esta presentación técnica en nombre del Colegio de Ingenieros del Perú y en nombre de la Asociación de Ingenieros Militares, General de División José del Carmen Marín Arista. Le damos las gracias a nuestros expositores de esta noche, al ingeniero Joel Alexander Ojeda Pérez, al ingeniero Jaime Guillermo Tapia Aguirre y al arquitecto Manuel Arroyo Valhaus, quien ha tenido la gentileza de conectarse desde España. Por su excelente presentación y aporte a esta exposición, muchas gracias. Queremos recordarles a nuestros seguidores que ya hemos compartido el formulario para su inscripción. Terminando la transmisión, se cerrará dicho formulario. Señoras y señores, hemos llegado al final de nuestra conferencia técnica del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos. A todos ustedes, nuestros espectadores que nos siguen desde las distintas regiones del Perú y a través de nuestra transmisión en Facebook Live y YouTube, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos y los esperamos en nuestros próximos eventos. Buenas noches.